Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de La Salud y Vos, este programa que lo que intenta es contribuir justamente con eso, ¿no? Con algunos datos saludables, con compartir también lo que a vos te pasa, qué es lo que a vos te gustaría que fuera parte del programa e introducirlo, ¿no? Exactamente. Hoy vamos a hablar de los miedos, ¿qué te parece? Qué tema, ¿eh? ¿Cuánto encierra, no? Y sí. Vos sabés cuándo aparecen los miedos, ¿no? Por primera vez. ¿Cuándo? En el momento del nacimiento. Es el primer temor que tiene el ser humano, que es el miedo. Es una angustia ante la muerte, o sea, se ve como amenazado de muerte. Y ya lo habíamos hablado en programas anteriores, que ese miedo va cesando, va menguando con el amor de la madre, con el abrazo de la madre, con la mirada de la madre, con el pecho de la madre. Pero ese temor nos acompaña durante toda la vida, en definitiva. Así que vamos a hablar un poquito de eso después. Bien. Después también vamos a estar compartiendo, como siempre ustedes vieron que nos gusta poner algo de medicina alternativa o medicina natural, vamos a estar conociendo juntos, en este caso, los beneficios de la ortiga, ya que es justamente la época del año donde esta planta crece en casi todos los jardines, en todas las veredas, o sea que fácilmente, de forma gratuita, la podemos conseguir. Es importante. Pues yo lo único que sé de la ortiga que pica, y mucho. Tiene un ácido que te dura varios días. Varios días, ¿no? Y yo por lo menos tengo en esta mano, la tengo toda picada, mirá. Impresionante. ¿En serio? Sí. Entonces eras alérgico a algún componente, porque si no, yo ando con las plantas, me pica, pero al rato la ponzoña se va. Cuando era chico torturamos, teníamos diferentes bandas en los barrios. ¿Viste? Había un pibe que se llama Pilín y era de otro barrio. Realmente era un tipo que se metía en los juegos nuestros, entonces nos daba mucha bronca. Lo atábamos y le pasamos a ortiga, ¿viste? Después que le picaba la ortiga le pasamos limón, que era una tortura, ¿viste? Prácticamente. Muy perverso de chico ya. Bueno, hoy somos grandes amigos con Pilín. Y siguen siendo perversos. No. Toma té de ortiga ahora. Mirá. Hay infusión de ortiga, ¿eh? Sí. No sé para qué sirve, pero... Para la circulación, bueno, ya lo vamos a ver más por el informe, pero también hay distintas maneras de tomarlo o de utilizarlo. De forma externa se utiliza mucho haciendo el cocimiento y, por ejemplo, para la caída del pelo, lo importante es hacerse lavados con esa agua. Ah, yo me pegaba con la ortiga acá. Bueno, eso era ortigarse. O sea, es que mucha gente, hay algunos... ¿No es hostigarse? No, ortigarse se denomina, cosa de los abuelos, ¿viste? El saber empírico del campo, se ortigaban, sobre todo lo que tiene que ver con varices o como situaciones venosas complicadas, se ortigaban localmente, porque eso lo que hacía era activar la circulación. Mira, yo estoy convencido de que la medicina natural, la homeopatía, la fitoterapia, es el origen realmente de la medicina. No vamos a inventar nada nuevo. Es más, yo creo que había un jefe de una tribu que se lo había aceptado hasta en la obra social la medicina que estaban haciendo de fitoterapia. Justo hoy estaba hablando con una señora que me comentaba que su hijo tiene problemas severos de hígado, hepáticos, y le habían recomendado tomar cardo mariano, que es una hierba también muy común de nuestro suelo. Entonces la madre se puso a investigar previamente, se metió en internet como para chusmear, habló también con otros médicos. Bueno, en internet encontró un montón de informes científicos, porque viste que a veces encontrás de fitoterapeutas o demás, pero de rama científica, como el que compartimos la semana pasada, que tiene que ver con neurociencia y como esto de los investigadores han hallado la relación del mal o buen pensamiento con nuestra salud, con esto también. Encontraron que los componentes del cardo mariano lo que hacían era reconstruir gran parte del hígado. Y me comentaba justamente que los médicos no lo podían creer, cómo estaba el chico, y le hizo todo el tratamiento como decía ahí, la posología como indicaba, y tuvo una recuperación casi total, increíble, con algo como decís vos, que nos brinda la naturaleza y que de hecho los fármacos vienen de ahí. Igual yo lo que recomiendo es hablar con el médico, ¿viste? De cabecera, porque tampoco es fácil prepararla, ¿eh? No se puede hervir porque es tóxico, o sea, hay que hervir el agua, después se mezcla, se hacen infusiones, ¿no? Algo así era.
algo que nos puede hacer bien también nos puede hacer mal, así que hay que tener cuidado. Hay un libro muy bueno y que tenemos la suerte de que haya sido escrito por dos vecinos de Marcos Paz, que es Ingrid Cosman y Carlos Vicente, excelentes profesionales y que han dedicado su vida a estudiar justamente esto, las plantas, y uno de ellos es farmabioquímico y tienen el libro la salud y las plantas. Sanarnos con plantas, se me había ido el título. Sanarnos con plantas, que se van como 2 o 3 ediciones. Y es muy interesante porque hay una parte que es todas las patologías con que los puedes tratar de forma natural. Mirá. Después hay otra parte que es todas las plantas con su característica y fotos, porque a veces vos te dicen el nombre, pero la verdad que uno no tiene en la cabeza la forma fácilmente, a no ser que hayas estudiado algo afín. Y es muy interesante, es un libro que una vez me comentaron justamente en Capital, una amiga me dice, ¿no sabes qué libro que me compré? Genial, cuando se apareció era ese libro. Para mí fue muy emocionante porque, viste, bueno, el hecho de que haya sido escrito por alguien de Marcos Paz te emociona. Bueno, la medicina floral, vos sabés que justamente está basada en la flor de las plantas, determinadas plantas, si son plantas silvestres, no pueden ser cultivadas las plantas. Por eso está complicada la cosa, y no todas esas flores están acá en Argentina. La medicina floral de Bach es exclusivamente de Inglaterra, ¿no? O sea, todo lo que consumen o son atendidos con medicina floral, las flores esas son inglesas, no son de acá. ¿Quién era Bach y cómo nació esta terapia? Él era un contemporáneo de Hahnemann, que era el que descubre la homeopatía, el creador de la homeopatía. La homeopatía trabaja con los minerales, las flores de Bach trabaja justamente con los vegetales. Y él observando los animales, ¿te acuerdas que el otro día que estaba la instructora de yoga, estamos hablando también un poquito? Observando los animales, cómo se comportaban, estudiándolo todos los días, bueno, de acuerdo a eso fue investigando y vio cómo determinadas plantas, determinadas flores servían para determinados estados de ánimo. O sea, va directamente al síntoma, que es distinto a otras medicinas que trabajan sobre el origen. Por ejemplo, en la psicología, ¿no? Es distinto. Vos en terapia al paciente trabajás sobre el origen del síntoma, lo que genera el síntoma. La medicina floral ataca el síntoma directamente. Y en cuanto a los resultados, ¿no? Son un poquito, o sea, llevan un poquito más de tiempo que si uno se toma un fármaco directamente. Mira, hay flores, por ejemplo, lo importante es el diagnóstico. El diagnóstico es un diagnóstico personal, no es que como vos lees viste que hay revistitas te desasnan, ¿no? Dice, bueno, para tal cosa tome tal otra. En realidad no es así, hay que investigar, hay que trabajar sobre el paciente realmente cuál es el síntoma real que tiene. A veces piensan que es miedo y no es miedo, a veces piensan que es angustia y no es angustia. Y depresiones, hay diferentes tipos de depresiones. La eficacia también tiene que ver cómo está preparada la medicina floral. Las flores se preparan. Son 38 frasquitos que vienen con la esencia. En cada frasquito de 30 centímetros cúbicos, que todos son, viste, oscuros, porque si le entra la luz del sol lo denigra, le saca el principio activo. Son 2 gotitas nada más de cada esencia, más 30 gotas de brandy en esos 30 centímetros cúbicos y agua mineral, pero de botella. Si la pones bueno, ni hablar si es agua de canilla. Si es agua mineral de botella de plástico, altera también la eficacia del tratamiento. Tiene que ser agua mineral de botella de vidrio. Qué bárbaro. Bueno, y las flores van directamente a la boca, el gotero no te tiene que tocar la lengua, no puede estar expuesta a rayos, la electricidad, o suponete cerca de un microondas, y no pasa por los rayos X, obvio. Y la eficacia está dada justamente en cómo uno hizo el diagnóstico. Y tiene un pronto cambio la persona, y no es placebo, o sea, se ve el cambio. Lo ves más, por ejemplo, justamente, mira, estamos hablando de los miedos, las flores que se dan para los miedos son muy eficaces también. O sea que los miedos, aparte de tenerlo a las personas, sentir el miedo, lo sienten los animales, pero también plantas. Hay una planta que acá en Argentina se llama mimosa, sí, que es en realidad el nombre científico es Mimulus, que es para el miedo a esas cosas que vos conocés. Tengo miedo a algo concreto. Mimulus. ¿Por qué? O sea que esa planta, vos cuando te acercás, la mano se encoge, se retrae la planta, automáticamente. Se cierra y se retrae. Acá le dicen mimosa porque piensan que necesita mimo, y en realidad no, es miedo lo que tiene la planta. ¿Se protege? Sí, se retrae.
Hay acá en Marcos Paz, la puedes conseguir también. Mimulus, o sea, mimosa. ¿Querés que empecemos con los miedos a hablar? Ay, sí, totalmente. ¿Vos sabés lo que es un tema que uno lo escucha a menudo y que, desgraciadamente, ¿no? Y que es preocupante, porque vos decís, ¿cómo puede ser que haya tantas personas que estén sufriendo esto? Sí, más llamativo es cuando vienen al consultorio chicos con ataque de pánico de 12 años, 11 años. Antes se daba el ataque de pánico, era a los 50. O sea, influye mucho cómo estamos viviendo, cuál es la comunicación que tienen las personas y cómo nos estamos involucrando en las noticias que se escuchan día a día, y que los pibes, básicamente los chicos, no tienen modo de evacuarla después esa angustia que genera determinada noticia. Vos sabés que hay una teoría que cada 7 años los miedos van cambiando, van mutando en el ser humano, desde que nace hasta los 7 años, después de los 7 a los 14 y así sucesivamente. El primer miedo, que era lo que empezamos hablando, es el miedo al alejamiento. ¿Viste cuando los chicos se aleja la madre, que se ponen a llorar? Salen del plano visual. Claro, porque el chico no tiene el concepto de que puede volver, es el concepto de ser o no ser. La madre no está y no es más. Entonces aparece de nuevo la amenaza esa de muerte que cuando nace. Ese temor. Perdón, ese miedo. El temor es otra cosa, después lo vamos a hablar, vamos a marcar la diferencia. Ese miedo es normal, lo tienen todas las personas, pero hay que saber elaborarlo, los padres tienen que ayudar a los chicos a elaborar ese miedo. Vos fíjate que se agrava ese miedo con la muerte de algún ser querido, de alguna mascota o la separación de los papás. ¿Viste cuando vienen los padres y te dicen, ven, me separé, quiero saber qué le pasa a mi hijo, tiene 3 años? Bueno, justamente fortalece este miedo al alejamiento. Si este miedo al alejamiento no está bien elaborado, bien trabajado, se transforma después en la adultez en lo que se llama el miedo al abandono. ¿Cómo se combate este miedo? Natural en los chicos hasta los 7 años. Primero, la presencia física en tiempo y en calidad, tanto del padre como de la madre. Vos decís, no hay papá, se muere. Bueno, la madre, alguien que represente ese lugar. Pero presencia física en calidad y en tiempo, cualitativa y cuantitativa es la cosa. Y los límites, justamente los límites en esos 7 primeros años es lo más importante que hay. ¿Por qué? Los límites le van a dar seguridad. Y aunque parezca mentira, durante esos 7 primeros años los chicos no necesitan explicación de por qué un límite, es porque sí. Porque la autoridad dice que es el límite. Ahí es donde empieza a tener contacto realmente con la autoridad. En esa etapa, ¿sabes cómo fortaleces y ayudás a la elaboración de ese duelo del temor al alejamiento? Con el agua. ¿Viste que a los bebés les encanta bañarse? Sí. Bueno, les da seguridad eso. Claro, el agua. Claro, cuando los papás bañan a los bebés, están justamente fortaleciendo ese aspecto de sensación de abandono que tienen los chicos. Porque el agua tiene que ver con el líquido amniótico. Tiene que ver con todo ese, claro, con todo ese, cómo fue gestado, ¿viste? Bueno, en la panza de la mamá con el líquido amniótico, como decís. La idea es que vos fíjate que los chicos, cuando vos los bañás por primera vez, que patalean y se desesperan, viste que es una cosa de algarabía, eso es lo que le da la seguridad al chico que está necesitando en ese momento. Entonces hay que fortalecer justamente el trabajo con el agua. Después de los 7, no es que cuando cumple los 7 años cambia el otro miedo, obvio. El paso subsiguiente es el miedo al revés, al alejamiento. Es el primero y el segundo es al acercamiento. De que nace hasta los 7 años el alejamiento, de los 7 a los 14 el acercamiento. ¿Qué quiere decir? Los chicos empiezan a tener miedo de que el otro lo elijan a uno o no lo elijan, sea despreciado, no despreciado, burlado. ¿Viste que los chicos en el colegio, el bullying verbal, que cuando los cargan a los pibes, eso le genera temor también, inseguridad al chico? Bueno, hay que fortalecer de nuevo los límites, pero ahí sí, los límites están basados en los valores y en las normas morales de la familia y de los principios. Que ahora después vamos a hablar de eso también, porque yo cuando le pregunto a la gente qué son los valores o los principios, no saben responder, dicen la honestidad, como si fuera el único. El elemento natural para fortalecer y poder elaborar ese temor es el fuego. Por eso los campamentos de los chicos, viste que hacen los fogones, son tan importantes. Los chicos se fortalecen, empoderan justamente todas esas partes positivas. Y los límites, por ejemplo, cuando hablan de los límites y basados en los valores, es cuando aparecen los valores de la familia, cómo se han trabajado esos valores. Qué bárbaro, tiene relación con el fuego. Sí, el fuego tiene que ver con poder, con autoridad. ¿Viste que uno se pone a pensar, sí, es como que te gusta, como uno se siente como cobijado, como contenido en una reunión que
surge alrededor de un fuego. Sí, el fuego aparte lo que genera es un estado muy particular de reflexión. Vos fíjate que cuando ves la hoguera prendida y te quedás tildado mirando el fuego. Sí. O de noche, acá además en el campo se le ve, cuando prendés fuego en horno de barro, se apagan todas las luces y ves ese fuego tan fuerte. Por un lado hay placer, pero por otro lado genera miedo, porque aparece la imagen de ¿qué pasaría si me quemo con eso, no? Bueno, ahí el miedo, por ejemplo. Los miedos terminan siendo totalmente subjetivos. Porque vos, por ejemplo, le decís, ¿le tenés miedo al fuego vos? No. Bueno, pero si yo te amenazo con fuego, sí. Sí. Bueno, no es miedo a, sino miedo a cómo qué. Dice, ¿qué hago yo con eso? A lo que supuestamente tendrías que tenerle miedo. La idea es un poco empezar a fortalecer cada etapa de los chicos, porque después viene la etapa de los cambios, que después lo vamos a ir hablando en otros programas, que tiene que ver con el cambio hormonal, cómo se ven como las chicas con su cambio de físico, ¿no? Con sus pechos, con todo lo que conlleva eso. La idea primordial es, estos dos primeros miedos, tanto al alejamiento como al acercamiento, son los más importantes, básicamente, porque a partir de ahí es cómo van a poder elaborar los demás miedos. Hasta los 42 años. Después se empiezan a repetir los miedos. El primer miedo, cuando uno nace, entonces el miedo al abandono. El último miedo que tiene el ser humano, el anciano, también es el abandono y la soledad. Por eso se identifica tanto con los chicos, ¿viste? Los abuelos que tienen una onda especial con los nenes, porque se identifican con ese temor. Hasta en actitudes, ¿no? Que uno a veces dice, pero mira, tiene actitudes como si fuera un nene, como que se hubiera vuelto en la relación. Sí. De hecho, cuando vos te encontrás con alguien que tiene algo que ver con vos, evidentemente tenés un feeling distinto, una empatía distinta. Y los chicos justamente se enganchan con esos abuelos porque se identifican no solo con ese miedo, sino cómo lo han elaborado y cómo tratan de elaborarlo entre ellos. Uno depende del otro. Por eso es tan importante la relación entre abuelos y nietos. Tanto el abuelo para tener un nieto y el nieto que pueda disfrutar y gozar de un abuelo. Qué genial. Bien. Bueno, y los miedos ahora, bueno, le dan nombres, ¿no? Según el miedo a... El miedo es una... fobia. Está bien, el miedo es un sentimiento, un estado de alerta ante la adversidad, ante la amenaza de la desestructuración yoica. Cuando vos hay algo que te va a desestructurar, te da temor, pero por instinto. ¿Tá? Por ejemplo, un animal, vos lo amenazás con algo, tiene miedo, porque corre riesgo su propia vida. Y al ser humano le pasa idéntico, es igual. Ahora, ese estado de alerta o ese estado de displacer que genera esa incertidumbre, que se llama miedo, es distinto al temor. El temor es ese miedo, pero en un grupo de gente ya conocido. ¿Se entiende la diferencia? O sea, una cosa es temor y otra cosa es el miedo. Una cosa interesante también para rescatar es, ¿te acuerdas cuando eras chica vos? Porque nos pasa a todos, que uno tiene miedo cuando es chico, está en la cama, ¿qué hace automáticamente cuando siente miedo? ¿Llamás a tu papá? Claro. Sí. Y si no, ¿qué haces? Te tapás. Se tapa. Eso se puede también entender como un mecanismo, el primer mecanismo de defensa, que es la negación. Tapándose cree que no pasa nada porque no se ve. Y en realidad el adulto, ¿qué hace? Si tiene miedo porque ve algo, sale corriendo, llama a la policía o lo que fuere, ¿no? A no ser que entre en estado de pánico, que es ese miedo exacerbado a un rango muy elevado y te genera parálisis. Esa es la diferencia. La fobia es ese mismo miedo focalizado en determinado objeto, en determinado sujeto, en determinada situación, exacerbado, que también entras en un estado de shock. Esas son las diferencias, pero básicamente lo que hay que entender es, una cosa es el miedo, otra cosa es el temor. Si bien la raíz es la misma, son cosas distintas. Bueno, y el tema justamente de las fobias y lo que decías de que cada vez se ven casos de personas más chicas, ¿no?, que padecen esta patología, y tiene diferentes raíces, o sea, porque yo lo que he visto, vos me explicarás, por ejemplo, que hay gente que le tiene miedo, por ejemplo, agorafobia, ¿no? O bueno, hay gente que no puede salir o que no quiere dejar su casa o no quiere estar en lugares cerrados solo. Claustrofobia, sí. Digo, hay distintos. ¿Y el tratamiento también es diferente? Empezamos, te voy a contar algo que me pasó. En el año 2005 vino una paciente y dice, sí, me siento mal, me duele acá abajo. Y yo digo, ¿qué? Se había confundido psicólogo con ginecólogo. Bueno, y ahí estuvimos charlando del campo. Venía con botas blancas en un tambo. Este año, 2015 estamos. Hace 5 meses atrás más o menos, me vuelve a ver
Y dice, vengo porque tengo panic attack. Otra vez con botas blancas, decir, ¿de dónde sacó esa terminología? La hija le había comprado una computadora y tiene la internet tiene. Entonces, fue asociando de las cosas que va escuchando y que va viendo, y ella se autodiagnostica con panic attack. Y no está mal hecho el diagnóstico, lo que pasa es que es totalmente subjetivo lo que le pasa a ella. Hay que tener mucho cuidado, porque no siempre todo lo que se manifiesta como temor o como pánico es un ataque de pánico. A veces la sugestión es tan grande que creen que tienen eso y en realidad no lo tienen. Lo padecen igual, pero no es el diagnóstico. O sea, hasta se manifiestan justamente algunas reacciones, ¿no? Sí, es igual. Pero sin tenerlo. Pacientes que sienten, por ejemplo, que tienen determinada enfermedad y no la tienen. La padecen igual. Ahora, debe ser espantoso realmente cuando alguien pasa por un estado que he tenido, personas, amigas cercanas, y que en el momento de que está teniendo una crisis de fobia, y debe ser horrible, porque en ese momento, en esos minutos que dure, o hasta que la persona, hasta que llegue a ver un médico, siente literalmente que se muere, que no le ingresa aire, aunque vos le digas, no, pero estás respirando, quédate tranquila, o sea, es como que se cierra la persona. No entra en razones lógicas, y lo único que siente es que se está muriendo, que no puede respirar. Recién cuando ve al médico, que bueno, me ha tocado, se va corriendo, qué sé yo, que el médico la toque, le diga que está bien, que le ausculte y que le tome presión, recién ahí como que todos los síntomas desaparecen y calma. Sí. A ver, ahí el cuerpo nuestro tiene determinada zona del cuerpo tiene una predisposición distinta a otra zona del cuerpo. Se focaliza en donde está la predisposición para asentar justamente el síntoma. Si esa persona siente que se ahoga, evidentemente hay una zona dentro del plano respiratorio que está predispuesta a punto suspensivo. ¿Cómo se trabaja? En realidad, primero, es realmente una de las patologías que es necesaria muchas veces la medicación. Porque cuando hay un desequilibrio químico, es necesaria la química. Se usa mucho el clonazepam, básicamente, para esta ansiedad. La idea es que la pastilla tampoco la va a curar ni la va a sanar. La idea es que pueda hablar y ir asociando, teniendo una cadena asociativa de situaciones que vaya viendo a qué realmente teme. Siempre los miedos son desplazados. Cuando tiene miedo a estar encerrado, tampoco es estar encerrado. Entonces hay que ver con qué asocia ese encierro en su historia, en su vida, y bueno, qué es lo que está pasando. Hoy lo que yo veo que hay, bueno, el otro día me preguntabas cuáles eran las patologías que más se veían. Bueno, el ataque de pánico es de todos los días. Y quieren salir de la casa, suben al colectivo y se bajan del colectivo porque no pueden estar arriba del colectivo. Cuando bajan no pueden estar abajo del colectivo, entonces es realmente terrible. Bueno, esa está indicada la medicación, ahí es cuando viene el plano de la psiquiatría. Lo bueno en este caso que te mencionaba, en tratamiento con psiquiatra y con clonazepam justamente para resolver esos estados, ¿no? Donde está muy nervioso, obviamente. Lo bueno es que le enseñó como a reconocer la previa, o sea, cuando ella siente... Un pródromo se llama eso, un preanuncio que va a venir tal situación, tal enfermedad, tal síntoma. Claro, entonces sí. Ella aprendió a conocer su cuerpo cuando está como a punto de... Y en ese momento toma la pastilla. Entonces aprendió que de a poco, y cada vez los episodios fueron más espaciados, hasta que ahora hace mucho que no tiene. Le digo, está bueno porque mucha gente quizás que está viendo, está pasando por una situación similar, conoce a alguien, y que no se animan a ir al psiquiatra, por ejemplo. Hoy justamente una paciente me decía que no quiere ir al psiquiatra porque la va a medicar. Y yo, bueno, justamente es para que yo creo que vos necesitas medicación y te tiene que medicar. Si vas eso no te lo cuestionás si vas a un gastroenterólogo. Es verdad. ¿No? ¿Por qué? Está asociada a la locura, la psiquiatría. La locura está asociada a lo demoníaco. Antiguamente las personas que padecían de patologías como una psicosis, un brote psicótico, estaban asociadas a las brujerías o a las posesiones demoníacas, entonces por eso eran quemados, ¿no? Eso ha quedado en la impronta, es una impronta que quedó en la cultura del ser humano universal, ¿no? O sea, como que esos ataques de locura, uno le tiene más miedo al que lo está padeciendo que el propio que lo padece. Bueno, vos sabés que la policía cuando vas a buscar, pedís que por favor vayan a buscar a un paciente de estas características, prefieren ni acercarse. Hay un rechazo hacia el paciente psiquiátrico, a los pacientes psiquiátricos, sino a los que tienen brotes psicóticos, básicamente. ¿Pero por temor o porque por rechazo en sí? No, por temor. Uno poder cómo manejar no todos están preparados para manejar un ataque de un enfermo psiquiátrico, de un psicótico.
Hablamos de psiquiatría, pero te voy a dar la otra parte, de la medicina floral, ya que estamos. Bien. ¿Te ¿Vos parece? decís? Sí, dime. No, porque justo tenemos que hacer una pausa. Entonces, estaría bueno si podemos presentar el informe, justamente, además de la pausa, que te habíamos anticipado, que tiene que ver con fitoterapia y los beneficios, en este caso, de la ortiga, que en este momento del año está floreciendo, decíamos, en todos los jardines. Y luego venimos con este tema absolutamente interesante para seguir un poco expandiéndonos en detalles con Horacio, ¿no? Dale. ¿Sí? Ahí nos está llamando por teléfono. Dale.